Todo está claro, igual el trabajo de recuperación que deben exponer el día de mañana. Abogado, buenas noches. Buenas noches, Tania. ¿Existe alguna pregunta? No. Todo está Sí. claro. ¿Son todos los tipos de contratos o solamente los laborales? Solo los laborales, que son 21. Gracias, Doc. ¿Alguna otra consulta, tal vez? Doc, buenas noches. Buenas noches, Judy. Doc, una consulta. Si en mi grupo todos sacaron 10 y solo yo saqué 8, igual tenemos que hacer el trabajo. Si quieres tú recuperar, si no quieres recuperar, no lo haces. Ay, por 2 puntos me vas a hacer exponer a mí solita. Ya depende de ti. Ya, Doc, gracias. Listo. No hay ninguna pregunta más. ¿No existen nuevos compañeros? Abogado, una pregunta. Dime. Dentro de los contratos están contemplados también el 11º contrato colectivo. Contrato colectivo. Dentro del... No, no es un contrato de trabajo como tal. Más bien es un contrato que se firma en la empresa con la asociación o sindicato de trabajadores de la empresa, pero que ya están laborando. ¿Ok? Listo. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda, inquietud? Yo, abogado, buenas noches. Quería saber si es que el autoinstruccional, o sea, el contenido que usted nos dijo, lleva imágenes o las imágenes van en anexos. ¿Me puedes repetir? No te escuché bien. O sea, en el autoinstruccional, quería saber si es que las imágenes pueden ir dentro del desarrollo o los pongo en anexos. Las imágenes. Ajá. O sea, O tampoco no, me vas a poner una imagen de la mitad de una hoja, ¿no? no, claro, o sea, son pequeñas y con las referencias y todo, pero... Ponle dentro del trabajo, no hay problema. Cabe recordarles, chicos, que este trabajo del auto instruccional debe estar con normas APA. Sí, citado en normas APA, echar bibliografía en normas APA. Me imagino que sí deben saber cómo citar en normas APA. ¿Qué número de normas APA, abogado? Déjame revisar en estos momentos cuál número de normas APA deseo. Vamos a hacer APA de sexta edición. Sí, APA de sexta edición. Sí, quiero que esté bien citado. ¿Por qué? Porque ustedes no llegan a citar, o no citan, o citan mal. Eso es un trabajo de plagio. La mala citación también es considerada como plagio. Y lógicamente va a ser descontada en puntos. Sí, estamos de acuerdo. Perfecto. ¿Alguna otra consulta, duda, inquietud que tengamos? No, perfecto. A ver. ¿Qué vimos el día de ayer? ¿Quién me puede decir? ¿Qué vimos el día de ayer? ¿Qué aprendimos el día de ayer?
Derecho al trabajo. Ok. Vimos los principios, ¿no es cierto? Completamos los principios que no habíamos visto. ¿Qué principios, por ejemplo, qué significa el principio de transacción? Gisela Córdoba. ¿Qué significa el principio de transacción? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Puede estar en su clase. No. ¿Disculpa? Ayer en la última hora no pude estar en la clase y no escuché sobre el tema que habló. Ok, Gisela, estate pendiente de las grabaciones que están colgadas en YouTube para que lo puedas revisar. O de igual manera vamos a hablarlo aquí, porque siempre hacemos una retroalimentación de lo que vimos el día de ayer para recordar un poco. Muy amable, gracias. A ver, vamos con Mireya Paredes. Buenas noches. Buenas noches, Mireya. Por favor, dime, ¿qué es el principio de transacción? Era un acuerdo que se da entre el empleado y el empleador. Es un acuerdo que se da entre el empleado y el empleador. ¿Me puedes poner un ejemplo? ¿O decirme un ejemplo? Podría ser el tema de vacaciones, tal vez. Un ejemplo que no haya dicho yo, o que no se haya revisado en clase. Piensa en un ejemplo. Ya. Horarios, tal vez. Horarios. Días libres. Explícame un poco más sobre tu ejemplo. Bueno, lo que yo entendí, por ejemplo, en días libres, me pongo un ejemplo. Si recompensan, yo trabajo un feriado y me lo van a dar por otro día. Es probable que yo solicite por alguna emergencia ese día y no sea impuesto por el jefe. Ok, muy bien. Gracias, Mireya. Muy bien, perfecto. Vamos con Judy. Empezó, Doc, dígame. A ver, ¿qué es el principio de Es que ya estabilidad? tomó la que yo me sabía. Principio de estabilidad laboral. Es un derecho irrenunciable de un trabajador, pese a que pueden haber circunstancias que en el camino pueden quitarte esa estabilidad, como por ejemplo un decreto ejecutivo en el que diga existe reducción de personal en instituciones públicas, que es lo que vivimos de este año 2020 debido a la austeridad. Ok, pero en sí, en tus palabras, ¿qué es la estabilidad laboral? Es el derecho que tiene un trabajador en una empresa o en el sector público, es lo que se le conoce como nombramiento definitivo. Esos son los diferentes tipos de estabilidad laboral. Pero en sí, ¿qué te da la estabilidad laboral? Te da permanencia, te da continuidad en tu puesto de trabajo, ¿no es cierto? Y así es. ¿Cuál es la estabilidad laboral absoluta? La estabilidad laboral absoluta, la que me permite a mí trabajar por todo mi tiempo en una institución. Un ejemplo, o sea, o más bien, ¿dónde tú puedes ver una estabilidad laboral absoluta? Normalmente se la ve en el sector público con los funcionarios de nombramiento definitivo, creo que son los de la LOCEP. Sí, y en el sector privado, ¿dónde Ahí lo sí me podemos tomó ver? la lección, nunca he trabajado en el sector privado. Pero ¿dónde lo podemos ver? ¿Dónde Sector tú privado, crees? o sea, ¿Dónde tú crees que lo podamos ver a esta estabilidad laboral? a ver, lo que pasa es que en el sector privado, bueno, desconozco mucho, como le digo, el sector público sí lo manejo casi en un buen porcentaje, pero en el sector privado aduzco yo que debe ser en el contrato que firma se me ocurre, un patrono con un empleador y le dice, vas a tener 5 años de contrato y cada 5 años te renuevo, no sé, digo yo. Contrato indefinido. Por Contrato eso, contrato indefinido es que no tenga tiempo.
Sí, o sea, Ya. que no te diga 2 años, 3 años, 4 años, no. No tiene tiempo, es indefinido. Pero Ahí en se cambio, ve, en el sector privado sí sé que el patrón no puede darle por terminado por alguna circunstancia de la empresa. No es como en el sector público, que si yo, que los de la LOCEP quieren, yo los puedo votar, pero siempre y cuando ellos estén de acuerdo, haciendo un informe de que ya no es necesaria esa partida. Se me ocurre, tengo un conductor y no tengo vehículo. esa es Entonces, la supresión de partida. Pero eso exacto. lo van a observar ustedes en derecho laboral público. Sí, esas Ya, formas de pero eso terminar digo, contrato. pero eso pasa en el sector público y en el privado, en cambio, tengo entendido que la empresa puede desistir de esa persona cuando sí lo cree conveniente. O sea, Sí, creo yo exactamente. que en el sector privado no hay estabilidad laboral en un 100%, creo yo. Tendría que analizarse, ¿no? ¿Cuánta estabilidad laboral tiene un trabajador que tiene un contrato indefinido? Tendría que analizarse, pero Eso digo, porque ahí depende de una persona. En cambio, en el sector público sí depende de un aparataje institucional. O sea, hay un ya. código que los ampara a los funcionarios públicos, pero no en el privado. En el privado hay creo que esa cláusula abierta donde dice que el patrón no puede desistir de su empleado, de su empleado en caso de que así lo requiera la empresa. Se llama despido intempestivo. Ajá, despido intempestivo. Claro que la Ujú. liquidación en el sector privado es mucho más rápida y menos, y con menos papeles que en el sector público, pero creo para mí, eso digo, para mi consideración, no existe una estabilidad laboral 100% en el sector privado. Es mi Sí, criterio, ¿no? sí, tu criterio, y es respetable. ¿Y la estabilidad laboral relativa? Es la de nombramientos, es la de nombramiento provisionales, la que yo firmo contrato por un año, por una temporada, por esa. Perfecto, sí, es por cierto tiempo, es decir, que tu Cierto estabilidad tiempo, ajá, va por a 3 meses. ser Por ejemplo, por CNE cierto firma tiempo. ahorita, un ejemplo de CNE. Ahorita estamos firmando contratos provisionales hasta el mes de febrero, que es cuando se aspira a que se terminen las elecciones. Ujú. Exactamente. Muchas gracias, Judy. Listo, doctor. Después de la estabilidad laboral, hablamos del derecho al trabajo, ¿verdad? Si la memoria no me falla. Vamos con Jorge Mudo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, abogado? Buenas noches. ¿Qué Lo que pasa tal, es que ayer Jorge? no pude ¿Cómo estar estás? en clase y Ok, recién hoy día Jorge. me conecté. Ok, Disculpe, Jorge, igual sí estoy poniendo atención. no te preocupes, igual presta atención y estate pendiente de las clases grabadas en YouTube, que puedas verlas. Sí, sí estoy revisando. Ya, muchas gracias. Listo, Jorge. A ver, vamos con Giselle Andrade. Buenas noches. Buenas noches, Giselle. Dime, ¿qué es el derecho al trabajo? El derecho al trabajo es inherente a todos los seres humanos, entonces siempre hay, espérame, o sea, es algo de que todos tenemos derecho a trabajar. Desde que nacen podemos ejercer el trabajo o estamos en derecho o ¿Y qué es podemos trabajar? realizar una actividad que tenga un fin monetario, o ¿Para qué sea, tiene este fin monetario o esta remuneración? para satisfacer las necesidades del ser humano. Exactamente. Ese es el derecho al trabajo. El derecho que nosotros tenemos a trabajar para satisfacer nuestras necesidades básicas como seres humanos. Sí, el Necesidades derecho que tenemos a desarrollar una actividad que tenga una contraprestación. Ok, sí. ¿Sí? De ahí viene lo que son los derechos de los trabajadores, lo cual ustedes van a tener que exponer el día de mañana, ¿verdad? De ahí nos pasamos a las obligaciones, ¿cierto? ¿Qué es una obligación, Gabriela Lara? Buenas noches, ¿sí se me escucha? Sí, te escucho. Ya, perfecto. Una obligación es un vínculo jurídico que es de ser o no algo.
que es dar, hacer o no hacer algo. Eso es una obligación. Muy Sí, bien. correcto. Muy bien, Gabriela. Muy bien. Es el vínculo jurídico y yo les decía que es vínculo jurídico. ¿Por qué? Porque existe un contrato en el cual nosotros nos obligamos a dar, hacer o no hacer algo. ¿Sí? Y hablábamos sobre las obligaciones del empleador y obligaciones del trabajador. ¿Sí? Y decíamos que las obligaciones del empleador, ¿me puedes decir? ¿Dónde estamos? ¿Me puedes decir, me puedes ayudar? Jordi Ayala. ¿Cómo está? Buenas noches, abogado. ¿Me escucha? ¿Qué tal, Jordi? Muy buenas noches, sí te escucho. ¿Cómo está? Buenas noches. Dime tres Disculpe obligaciones del empleador. el empleador, afiliar la persona al IES, el trabajador. Ok, ¿qué más? El sueldo, el pago de sueldo a tiempo, del día acordado. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se llama? Supongamos si el empleador, obligaciones, supongamos cuando quedan, ¿cómo se llama? Cuando queda embarazada la persona, la chica, darle el tiempo de descanso y todo. Sí, Sería una respetar sus obligación. derechos, ¿no? Respetar sus derechos en sí. Sí, eso es una Sí. obligación. Igual dar utilidades, firmar contrato, inscripción del contrato, etc. Muy bien, Jordi, ahora dime tres obligaciones del trabajador. Bueno, como habíamos dicho, respetar lo que es el horario, no llegar ebrio, ese tipo de cosas, ¿no? Ok, otra obligación, además de respetar las normas o el contrato a cabalidad. ¿Cuál es otra obligación? Respetar el contrato, lo que es como dijimos, no llegar ebrio, nada de eso. Eso es respetar el contrato, porque en el contrato nosotros firmamos prohibiciones también. O sea, El que no se tiene que hacer. prestar. El no hacer algo también está en el contrato. Entonces, cumplir el contrato de cabalidad conlleva esto de no llegar borracho, no llegar con alguna sustancia encima. ¿Cuál más es otra obligación? ¿Cuál más piensas tú que es otra obligación? Supongamos seguir todas las reglas, pero eso sería también del contrato, ¿no? Seguir los Todas las reglas reglamentos internos. Seguir los reglamentos internos. Por ejemplo, el que si me obligan o está en el reglamento a utilizar uniforme. Ponerme uniforme. Exactamente. Otro más. Otro. Otra más, por ejemplo, restituirle el instrumento o el material que por negligencia hayamos dañado. Oh, listo, ya reponer en caso de mal uso. De mal uso, exactamente, que se haya dañado algún material o algún instrumento. Oh, listo, listo. Muchas gracias, Jordi. Muy bien. Gracias. Entonces, hasta aquí, ¿estamos claros? ¿Sí? Esos exámenes de este fin de semana, quiero verlos todos con 10. ¿Sí? Hasta aquí estamos claros. Oiga, profe, una consulta. Eso de las pruebas que a uno le hacen cuando entra a un trabajo, ¿eso sería una obligación o un derecho? Una obligación, ¿verdad? Hay pruebas que le hacen de sangre para ver si no tiene bichos y esas cosas. A ver si no tiene bichos.
No tiene esas enfermedades. Ay, Eduardo. a Bueno, ver, pero ¿eso qué sería? ¿Una obligación o un derecho? es ¿de qué parte va a ser una obligación y de qué parte va a ser un derecho? Tú mismo Una respondes. obligación de parte del trabajador porque Del tiene que futuro hacerse eso y trabajador, un porque derecho cuando tú te haces los exámenes todavía no es todo trabajar. Del futuro trabajador y del- un derecho que tiene la que empresa. debe brindar la institución. No, es más bien un derecho que tiene la empresa de resguardar, de que tu salud esté intacta y entras a trabajar con total integridad. Ah, bueno. Sí, pero sí, muy buen punto, Eduardo, muy buen punto. Gracias. Hasta aquí, ¿está claro todo? ¿Sí? Ok. Regálenme un minuto, solo hasta abrir las diapositivas. A ver. Una vez, no sé si están viendo todas las diapositivas, si se puede ver, me avisan. Sí, Doc. Listo. Una vez que nosotros hayamos visto, ¿sí?, qué es una obligación, debemos ahora fijarnos en qué es un contrato, ¿sí? Y en específico, los contratos laborales. ¿Sí? Primero, vamos a ver al contrato de forma general y después nos vamos al contrato específico que es el laboral, el que nos compete. ¿Sí? Como en primer punto, el contrato. ¿Qué piensan ustedes que es el contrato? Eduardo, ¿qué piensas tú que es el contrato? Sin leer la definición que está puesta, lógicamente. Un contrato es un papel en el que uno llega a un acuerdo con una persona o con una institución para realizar alguna actividad que nos beneficie. Podría ser. Sí, un contrato, sí, Y que lo que diga en ese contrato debe cumplirse. muy bien, Eduardo, sí, muy bien. El contrato es un documento, ¿sí? ¿Qué se va a encontrar en este documento? Se encuentran voluntades. Es decir, la intención de firmar, la intención de obligarse a hacer algo o no hacer algo, o de dar, ¿sí? Y, lógicamente, este contrato puede ser firmado tanto por personas naturales como por personas jurídicas, ¿sí? Este contrato tiene ciertos elementos, ¿sí? Y estos elementos son vistos más de forma legal. No son los elementos, por así decirlo, de forma, que debe estar la fecha, que debe estar los nombres, etc. No, estos elementos son de carácter legal. ¿Sí? El primer elemento es el de consentimiento libre y voluntario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué piensan ustedes que es el consentimiento libre y voluntario? Yadi Arrobo. Buenas noches, profe. Yo creo que es que llegan a un acuerdo entre el empleador y el empleado. Ok. Muy bien, Yadi, muchas gracias. Profe, puede ser que yo, si es que deseo, me puedo acoger a ese contrato y si es que no, pues no lo hago.
Exactamente, Eduardo. Pues, Sí, nadie me puede a mí obligar a firmar un contrato. Ese es mi consentimiento libre y voluntario. Nadie me puede poner a mí una pistola y obligarme a firmar un contrato. El momento que alguien me está obligando o me siento de cierta manera forzado a firmar un contrato, sí, ese contrato se vuelve nulo. ¿Por qué? Porque lo importante del contrato es que existan voluntades, es decir, la intención de obligarme, la intención de firmar. ¿Está entendido? Buenas noches, tal vez podría repetir, no le escuché esa parte. Claro. El consentimiento libre y voluntario quiere decir que nadie nos puede forzar a firmar un contrato. Nadie me puede poner una pistola y decir, firme el contrato. No, yo cuando estoy forzado, el contrato se vuelve nulo. ¿Sí? No existe una fuerza externa que me obligue a mí a firmar un contrato. Debe ser mi voluntad, mi intención de firmar el contrato. ¿Está entendido? Abogado, y si llegara a haber Bueno, que te obligue, se impugna el contrato. Se impugna el contrato y se va a juicio. pero siempre y cuando la persona diga que lo obligaron y todo, ¿no? Claro, lógicamente. Y haya manera de probar. De probar eso de ahí. Exactamente. Vamos con Karen Villarruel. Buenas noches, doctor. Dígame. ¿Qué es el objeto lícito? ¿Qué piensas tú que es el objeto lícito? La actividad o acuerdo que debe ser legal. La actividad. Sí, actividad o, no sé, la empresa debe ser legal, no cometer actos ilícitos. El objeto lícito, muchas gracias, Karen. Muy bien. El objeto lícito no es el fin, no es la actividad. El objeto lícito es, por ejemplo, Karen no me puede, o sea, sí puede, pero no es legal que me venda drogas. Sí, es decir, la cosa por la cual se está tratando debe ser legal. Por ejemplo, yo no puedo comprar un carro robado. Sí, ese contrato es nulo. Yo no puedo comprar un celular robado. Ese contrato es nulo. El objeto debe ser lícito. La cosa debe ser legal. Debe estar legalmente constituido. Más o menos entiendo, abogado, buenas noches, como el lavado de dinero, o se puede decir, o algo así, que no se puede fijar un contrato si sabemos que está el lavado de dinero intermedio, o si se va a pagar con dinero ilícito o no. El lavado de dinero es más la actividad. Ya. Más el objeto lícito y es más hacia la cosa. Es decir, si tú compras un carro, ya, la cosa es del carro. Ah, ya. Y si está robado, es un objeto ilícito. Ya, Sí, igual, bien. si es que tú vas y compras droga, espero que no lo hagas, y el objeto, el que tú estás comprando, la cosa que tú estás comprando es la droga, es una sustancia ilícita. O sea, va en contra de la ley. Se refiere más a la parte de la actividad. No de la actividad, no de la actividad, de la cosa. De la cosa, por ejemplo, que venda la empresa o de la cosa que distribuya la empresa, algo así, el producto. Del bien o servicio. Exactamente, el producto. Disculpa, Julián. Del bien o servicio que se va a comercializar. Del bien, más no del servicio, el bien. El bien, listo, gracias. ¿Está entendido? Si no está entendido, está bien, chicos, me pueden hacer nuevas preguntas. Abogado, ¿puede
repetir? Porque le comprendo, pero no le entiendo perfectamente, por favor. A ver, el objeto lícito, ¿cómo les puedo explicar mejor para que me entiendan más? Creo que vamos con el mismo ejemplo de la droga. A ver, la cosa, por ejemplo, Giselle es una persona, ojo que es solo un ejemplo, ¿sí? No estoy diciendo que Giselle haga eso, es solo un ejemplo. Giselle es una persona que está comercializando sustancias estupefacientes, ¿sí? Paolo Grijalva va a ir a comprarlo, ¿sí? Y yo te digo, firmemos un contrato. Yo no te estoy diciendo que la actividad que tú estás realizando es el objeto lícito, no. Yo te estoy diciendo que la droga que tú me estás vendiendo es ilícita, es decir, va en contra de la ley. Eso es el objeto lícito, la cosa, el bien, lo que nosotros compramos. Ah, no es la actividad, sino la cosa que está en el contrato. Ajá, es la cosa, no la actividad. Gracias, abogado. ¿Sí entendiste, Giselle? Sí, ya lo entendí, ahora sí más claro, gracias. Ya, listo, chévere. ¿Alguna otra consulta? Tal vez. Buenas noches, Juliani Macías. Buenas noches. Sería como, por ejemplo, que yo le hago un contrato a una persona para que él venda, por ejemplo, los celulares que yo robo, siendo el caso que yo sea ladrón, algo así. Exactamente, pero el celular es el Claro, objeto ilícito. La cosa es el objeto. ¿Sí? No se confundan entre objeto y objetivo. Objeto es una cosa. El objetivo es el fin de algo. ¿Sí? ¿Está entendido lo que es el objeto ilícito? Perfecto. Vamos con la causa lícita. La causa lícita sí es lo que ustedes me están mencionando. La actividad. ¿Sí? Ahora sí vamos, la causa lícita es la actividad. Por ejemplo, yo no puedo, legalmente hablando, yo no puedo contratarle a Jorge para que vaya y le pegue a una persona. Sí, porque eso es una causa ilícita. El fin del contrato, que es la actividad, lo que Jorge va a realizar, es algo ilegal. ¿Estamos? Sí, profe. Como que no se puede decirle a un sicario yo le contrato para que le vaya y le mate a tal persona. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque la actividad que va a realizar esta persona es ilícita. Abogado, pero generalmente esas actividades con objetos ilícitos no tienen contrato, ¿no? Lógicamente, ¿no? Yo estoy dando solo un ejemplo para que me entiendan. Claro, Porque claro. no O sea, tienen... en este caso, sería, por ejemplo, voy a trabajar en una concesionaria que ellos se llaman, o sea, se hacen llamar concesionaria, pero en realidad venden autos robados. O sea, yo no tendría que firmar el contrato para vender esos autos, ¿verdad? Algo así. O todavía no lo entendemos. Todavía creo que no me entiendes. A ver, si me explicas mejor tu ejemplo, tal vez logre entenderte. Ya, verá. Porque estamos hablando de un contrato de trabajo o en No, no, contrato. no. Estamos Ya, hablando de un contrato en general. Todavía no hablamos de contrato de trabajo. ya listo. Entonces, por eso creo que estamos confundidos. Porque yo le comentaba, ¿no? Con referente a un trabajo, digamos que yo voy a trabajar en una concesionaria, pero ellos se hacen llamar así, pero no son, o sea, no venden los carros lícitamente porque son robados. Entonces, el objeto es del carro, o sea, yo me refería Y a tú vas a eso. vender carros robados. Ajá. Sí, está muy bien el ejemplo. Sí, ya, Bien. ya, abogado, sí, Referente a el ejemplo de derecho laboral. claro, Sí, está perfecto el ejemplo. ya, abogado. Entonces, ya entendí, yo ya entendí. Ok, Denise, no hay problema. ¿Alguien más entendió el ejemplo de Denise? Si no lo explicamos, porque está muy bien el ejemplo.
Inge, Sí. una consulta, es decir, el objeto sería el auto y la causa lícita sería el vender los autos. Exactamente. Exactamente, Karen. Gracias. De nada. Estamos. Profe, una consulta. Sí, dime. Y buenas noches. Bueno, Aquí no sé si vaya a ser imprudente, no, pero y hay un contrato, póngase, yo soy la que contrato el servicio de una mujer, puede ser así. O sea, sí me hago entender. O sea, eso sí también es un... ¿el servicio de qué mujer? No te logro entender. Cuenta el contrato de mujeres de menores de edad y mujeres mayores de edad, o sea, para que si den un servicio, eso también puede ser algo ilícito Algo, o no. algo ilegal. A ver, Ajá. aquí quiero que entiendan algo. La palabra lícito es legal. La Ah. palabra ilícito o ilícita es ilegal. ¿Sí? Y tu ejemplo no lo logro entender todavía. Los chongos así, porque así, o estas partes así que tienen. Claro, o sea, no sé si eso o sea, la mujer es algo ilícito en esa parte, algo así. Dentro de tolerancia, Algo así, o sea, es que eso también es como algo malo, creo yo, o sea, ¿ves? Ay, Dios mío. Algo así le entiendo a los que A ver. dicen. Referente a los centros de tolerancia. Sí, cuando existen menores de edad, se llama trata de personas. Cuando existen mayores de edad, esas tienen un contrato. Esas tienen un contrato firmado con... es una franquicia. La dueña de todos los centros de tolerancia de Quito, por ejemplo, es una franquicia. Sí, y tienen un contrato firmado. Y eso es legal. Eso en el Ecuador, lo que ellas hacen, la prostitución, no es algo ilegal. Sí, por eso hay los centros de tolerancia. Si no, no existiera. Oye, perfecto. Nada, María José. Hasta aquí, estamos entendidos entre causa lícita, objeto lícito y consentimiento libre voluntario, ¿verdad? Ahora, pasamos al cuarto elemento. ¿Se acuerdan que yo les decía en las primeras clases que todo va a llegar a una cadena? Todo se va concatenado. Y les decía que la capacidad, nunca se olviden. Aquí viene la capacidad para contratar. Si es que yo tengo capacidad o no tengo capacidad. Si yo tengo la aptitud legal o no tengo la aptitud legal. Si soy declarado un incapaz relativo o un incapaz absoluto. Sí, el momento que yo soy capaz, yo puedo firmar un contrato. Yo puedo obligarme a firmar un contrato. Ojo, mucho ojo, que estoy diciendo del contrato en general, no de trabajo. Sí, porque las personas que son incapaces absolutas o incapaces relativas tienen su derecho al trabajo. Sí, hablo del contrato en general. ¿Estamos hasta aquí entendiendo todo? Sí, por favor, puede repetir lo último, doctor, por favor. Claro, la capacidad para contratar. Esto era introducción al derecho parte 1 o parte 2. Sí, la capacidad es la aptitud legal que yo tengo para adquirir derechos y contraer obligaciones. Es decir, la destreza física o mental que tenemos para poder obligarnos a firmar un contrato. Si nosotros no tenemos capacidad o tenemos esta aptitud legal, nosotros somos unas personas incapaces o absolutas o relativas, dependiendo de las personas, ¿sí? Y las personas incapaces, hablando de un contrato en general, por ejemplo, la compra de un vehículo, no pueden celebrarlo. ¿Sí? Necesitan de un tercero que interceda por ellos, los tutores o los curadores. Sí, pero si hablamos de laboral, sí tienen su derecho al trabajo.
¿Estamos? ¿Hasta aquí sí me entendieron? ¿Seguros? Ya lo vamos a ver en el examen. No, Lisa, disculpe, vuelvo a repetir, ya es la última. La última. Recuerda, recuerda tú la capacidad, Tania. Recuerda tú la capacidad de introducción al derecho. Sí, yo te decía que una persona puede obligarse o necesita de un tercero para obligarse. Sí. Aquí, si es que yo tengo la capacidad, me puedo obligar por mí mismo y firmo el contrato. Sí, es un elemento ese de un contrato. Tener la capacidad para poder contratar. Si yo soy incapaz, como les dije, firma un tercero, que es conocido como tutor o curador, dependiendo del caso. Ya, Lisa, gracias. De nada, Tania. ¿Sí está entendido, chicos? Sí. Karen, María José, ¿sí está entendido? Sí, gracias. Sí, gracias. Listo. A ver, vamos a continuar. Y ahora sí, vamos a conocer el contrato individual de trabajo. Vamos ya al contrato laboral. ¿Sí? Aquí tenemos, vamos a tener un pequeño receso, ¿ok? Vamos a tener un receso de unos 10 minutos. ¿Sí? A las 9 nos vemos. ¿Listo, chicos? Aquí voy a estar las personas que me deseen hacer alguna pregunta o alguna consulta. Ya nos vemos en 10 minutos. A las 9. Profe. Buenas noches, profe. Una pregunta. ¿Qué tal? Esa, Dime. la parte que decía capacidad para contratar, ¿se puede referir a personas que tal vez tengan discapacidad mental, que tal vez no puedan contratar o qué? A ver. Yo les dije en la primera clases que la discapacidad no es lo mismo que incapacidad. ¿Sí? Cuando existe alguna persona que su salud mental no se encuentre bien, ¿sí? Siempre va a tener un tutor, un curador. Y esa persona va a ser la encargada de firmar el contrato y de obligarse por la otra persona. Esa es la respuesta a tu pregunta. Entonces, una persona incapaz sí puede firmar un contrato. Tampoco, sea, necesita de un tercero. O sea, ajá, así. Pero una persona con discapacidad también. Depende del grado de discapacidad. ¿Por qué? Porque no sé bien, no recuerdo bien. Según el grado de discapacidad, yo sé que se les da un sustituto. ¿Sí? Una persona sustituta. Pero a su vez Pero también sí, deben tener un tutor. pero si tiene un grado leve, podría firmar un contrato y Si hacer un entiende contrato. todo, sí. Si entiende todo, sí. Ay. Y entonces solo en casos de que no tenga una tercera persona no podría firmar un contrato. No puede firmar un contrato. A eso se refiere con capacidad para contratar. ¿Sí? Ya, gracias, profe. De nada. Kelly. Buenas noches, abogado. Estoy un poco confundida. ¿Esto solo se aplica a las personas jurídicas, lo que estamos diciendo de capacidad para contratar? Porque existen las personas naturales, entonces, ¿ellos cómo se No, ven esto se aplica obligados para las personas naturales y o jurídicas, para las dos. En el caso de las
naturales al momento en el que yo acepto las condiciones del contrato del empleador. Ya me, es- ya me estoy obligando a regirme a las normativas de la empresa a la que estoy vinculada. Sí, Ujú. Sí, esa era mi pregunta. Gracias. de nada. Porque vuelve a meterse en mi pensamiento, acabar con la poca pues que me queda para vivir. Ahora,
¿Qué hiciste? ¿Qué hubo, pues, pasillas? Tío, ¿cuándo es la fiesta de mi ñaño? Esta mamá, no te comas la manito. ¿Qué es? Micrófono. Esto, mi. Ya se cansó. Masajitos. Ya me dio calor. Uli. Ya voy a clase. Creo que me lo puede apagar. Aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento. Listo, chicos. Regresamos. Por favor, lo que siempre les he pedido, encender las cámaras y apagados los micrófonos, para que no tengamos ninguna interrupción, al menos que yo solicite que ustedes enciendan el micrófono o a su vez que tengan alguna consulta que hacer. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, está entendido hasta aquí lo que es el contrato de forma general, ¿no es cierto? Vamos a pasar al contrato laboral, ¿sí? O conocido como contrato individual del trabajo. ¿Sí? La definición de este contrato individual del trabajo, ¿sí?, se encuentra en el artículo 8 del Código de Trabajo. ¿Sí? ¿Y qué nos dice este artículo 8? Nos dicen normalmente, ¿sí?, que es un documento en la cual una persona se obliga a prestar servicios ilícitos y personales, que es conocida como trabajador, y otra persona se obliga a pagar una contraprestación por esos servicios ilícitos y personales, que es conocida como empleado. Es decir, en este contrato actúan dos partes, el trabajador y el empleador. El trabajador es aquel que presta sus servicios ilícitos y personales, ¿sí? Y el empleador es aquel que requiere los servicios ilícitos y personales, y además de eso, se le paga una remuneración o una contraprestación por esos servicios. ¿Sí? ¿Está claro? Ok. Una formalidad, ¿sí?, de los contratos es que sean por escrito. Si bien es cierto, existen contratos, ¿sí?, que son llamados orales o verbales, ¿sí? Pero el propio Código de Trabajo nos dice que la formalidad
por excelencia de un contrato laboral va a ser por escrito. ¿Por qué? Porque gracias a que este contrato sea por escrito, va a existir la manera de probar si es que existe o no un conflicto laboral. Sí, porque imagínense si es que no existiera un contrato escrito, yo no tendría la manera de probar qué tanto me va a pagar, que qué actividad debo realizar yo. Sí, me hago entender. Por eso siempre es por escrito, para que quede una evidencia de que existe un contrato. ¿Está entendido? Sí, no, tal vez. Sí. Listo. Como tenemos elementos para un contrato en general, también vamos a tener elementos específicos para el contrato laboral. ¿Sí? El primer elemento, y que todos los contratos van a tener este elemento, que es el acuerdo de voluntades. Es decir, que yo tenga esa intención de firmar un contrato. Como segundo elemento estará la prestación de los servicios lícitos y personales. Es decir, ¿qué actividad voy a realizar? ¿Qué voy a hacer yo en la empresa? ¿O de qué voy a trabajar? Como tercer elemento se encuentra la remuneración. ¿Qué es la remuneración? El pago. ¿Cuánto me van a pagar a mí por realizar esa actividad? ¿Sí? Y como cuarto elemento se encuentra la dependencia. ¿Qué piensan ustedes que es la dependencia, Alejandra Silva? Súbete un poquito más del micrófono para poder escucharte. Que no te escucho muy bien. Es que no estaba diciendo nada, profe. Ah, ok. Entonces ahora sí, dile. La empresa como tal. La dependencia, la empresa. Explícame un poco más. O sea, tal vez todo lo que la empresa propone o todos los beneficios o que implica estar en esa empresa, tal vez. La dependencia, sí, tiene que ver con que nosotros, los trabajadores, vamos a depender de alguien, ¿no es cierto? Vamos a depender de que esa empresa nos pague para nosotros satisfacer nuestras necesidades. Esa es la dependencia. Nosotros vamos a depender, vamos a tener un jefe, vamos a tener a quien responder por nuestras actividades y que sean pagadas de esas actividades. Por eso viene el abuso, ¿no? ¿Bien de qué? El abuso. El abuso, ¿en qué sentido el abuso? Claro, pues póngase que se quede un ratito más o que haga un poquito, algo fuera de lo que está contratado a hacer en las actividades. O sea, si usted le contrataron para, no sé, actualizar datos y le piden que vaya y haga el trabajo de la señorita que está en recepción, porque no vino porque tuvo que irse a una reunión. Entonces, eso está como abuso. Y como usted depende de ellos, necesita seguir las órdenes de ellos, aunque no esté dentro del margen de controlación de las actividades. A eso me refiero. Ok. Hay casos como el que nos trae colación María José, sí, que seguramente puede ser considerado como un abuso o depende del contrato en sí, de las funciones que te pongan. ¿Sí? Porque hay contratos que te dejan totalmente de forma general. Sí, hay, por ejemplo, yo que sé, hay 1000 asistentes en una empresa y no le ponen en un contrato, por ejemplo, no le ponen, la señorita, perdón que utilice tu nombre, María José es la asistente del área de talento humano.
No, te ponen, es la asistente de la empresa. Entonces, con esa de la empresa pueden jugarte y rotarte en el área. ¿Sí? A eso, la dependencia más va al que nosotros respondemos a algo. Y ese alguien debe pagarnos. Y con esa paga, nosotros tenemos remuneración y podemos satisfacer nuestras necesidades básicas. Profe, una pregunta. ¿Cómo concepto quedaría entonces la dependencia? ¿Es que dependemos de la empresa por un sueldo? Para satisfacer las necesidades básicas. Ah, ya, gracias. Abogado, una consulta. Cuando en un contrato se definen las actividades o funciones de una determinada persona y por necesidades institucionales, como explicó en el ejemplo, se aumentan actividades, ahí cabe los adendum de contrato, ¿no es cierto? Sí. Gracias. ¿Está claro hasta aquí? Giselle. Disculpe, abogado, tengo una Abogado, duda. por favor, puede repetir. ¿Qué parte repito? El acuerdo de voluntades, porfa, abogado, ya. El acuerdo de voluntades. El Sí. acuerdo de voluntades es esa intención que nosotros tenemos para firmar un contrato. Sí, si es que nosotros tenemos la intención de firmar un contrato laboral, lo firmamos en nuestra voluntad. Sí, nadie te puede obligar a ti a firmar un contrato. Ya, abogado, muchas gracias. De nada. Giselle. Abogado, una pregunta. En la formalidad del contrato, cuando ya firman las partes en un papel y está firmado, ¿eso ya lo vuelve legal o tiene que enviarlo al ministerio para que tenga legalidad? Cuando tú firmas el contrato, ya lo haces de forma, por así decirlo, legal. Pero el momento que se envía al ministerio, se resguarda ese contrato, como que se blinda más de legalidad. Sí, porque el ministerio va a revisar ese contrato y va a ver estos elementos, que existen estos elementos. Sí, que existen una causa lícita, que existen todos estos elementos que hablamos. Eso es lo que va a revisar el ministerio. Ahora, si yo firmo un contrato y no es enviado al ministerio, yo puedo denunciar eso. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que nosotros vimos las obligaciones del empleador y decíamos que una obligación del empleador es inscribir el contrato en el MDT, en el Ministerio de Trabajo? Yo puedo denunciar eso. No sé, Giselle, si respondí tu pregunta. Sí, pero me queda la duda de si ya firman las dos partes, entonces si algo pasa se puede entregar eso como constancia del trabajo, ¿verdad? Aunque Sí. no lo hayan entregado al ministerio. Sí, sí. Ok, tenía esa duda, gracias. Sí, es más, por ejemplo, si es que no existe un contrato escrito y existe un contrato verbal, una de las formas de probar es mediante testigos, mediante llamadas telefónicas, mediante WhatsApp. Sí, que yo tenía una relación laboral. Ok, gracias, abogado. De nada. Hasta aquí. ¿Está claro? Sí, no, tal vez. Sí, abogado. Ok. Vamos a continuar con la clasificación de los contratos. Y a las personas que van a hacer la recuperación les vamos a dar una pequeña ayuda. ¿Sí? Según el artículo 11 del Código de Trabajo, nos dice que existen estos tipos de contratos. ¿Sí? Existe el contrato expreso. Existe el contrato tácito. Ojo, que por más que diga expreso o tácito, el expreso es un contrato y el tácito es otro contrato. ¿Sí? Puede ser escrito o verbal. Sí, eso ya lo hablamos. A sueldo, a jornal, en participación y mixto es otro tipo de contrato.
¿Sí? A sueldo es un contrato, a jornal es otro contrato, en participación es otro contrato, mixto es otro contrato. ¿Sí? Por tiempo indefinido es un contrato, de temporada es otro contrato, eventual es otro contrato, ocasional es otro contrato. Por obra cierta es un contrato, por obra o servicio determinado dentro del giro de negocio es otro contrato, por tarea es otro contrato y a destajo es otro contrato. Individual es el que acabamos de ver hace un momento aquí. El contrato individual, que es un contrato general. ¿Sí? Y existe el contrato de grupo y por equipo. De grupo es un contrato y por equipo es otro contrato. Son 18 contratos, más los nuevos que existen. ¿Sí? ¿Está entendido? Vamos a explicar los primeros. Contrato expreso y contrato tácito. ¿Sí? El contrato expreso es aquel que, como su propio nombre lo dice, queda totalmente especificado las condiciones de trabajo, qué se va a realizar, cómo se va a realizar, ¿sí? Etcétera. Por ejemplo, yo contrato a una persona que realiza el oficio de la albañilería y le digo, tú vas a pintar tal pared con tal brocha, con tal pintura. ¿Sí? Es un contrato que se quedan las cláusulas totalmente específicas de cómo va a realizar el trabajo y qué condiciones tiene el trabajo. ¿Sí? El contrato expreso se divide en escrito y verbal. El escrito es, lógicamente, el que se reduce a un documento. Y el verbal es el que se lo realiza de manera oral. ¿Sí? Hasta aquí, ¿está claro? Ok, el contrato tácito es aquel que ya no se encuentran escritas las cláusulas específicas de las condiciones de trabajo, sino se dan por entendido. Por ejemplo, yo contrato a una persona, vamos con el mismo ejemplo, de que es especialista en este arte del oficio de la albañilería. Y le digo, tú, píntame esta pared. Él ya va a saber qué utilizar, qué pintura utilizar, cómo hacer. Sí, ya queda por entendido las condiciones de un trabajo. ¿Estamos claros? Este contrato tácito más se da de manera oral, cabe recordar esto. ¿Está claro? ¿No existe ninguna pregunta? Perfecto. Vamos. Los contratos, ¿sí? Se dividen en esta parte de aquí, expreso y tácito, son contratos por su naturaleza, o sea, cómo se dan, cómo están escritos. Los contratos a sueldo jornal se dividen por su remuneración, ¿sí? Igual, en participación y mixto por su remuneración. Por el tiempo son contrato indefinido, contrato de temporada, eventual, ocasional. ¿Sí? Por la modalidad de trabajo son por obra cierta, por tarea, a destajo, por obra cierta dentro del mismo giro de negocio, por personas. ¿Sí? O sea, ¿qué personas intervienen aquí o cuántas personas intervienen? Es de grupo y por equipo. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Hasta aquí estamos claros? Sí, no, tal vez.
Yo sé, chicos, que las personas que van a recuperar deben prepararse, ¿no es cierto? Para el día de mañana. ¿Sí? Es por eso que voy a terminar la clase aquí, porque deseo que se preparen, que sea una buena recuperación, que se ganen ese punto, que se merezcan ese punto. O sea, sí, profe, explique. Yo sí estaba atendiendo. Sí, yo encantado de la vida, terminamos las discusiones y les explico a mi manera, si es que no entendemos algo. Porque creo que sí me están captando ustedes la idea, lo que yo estoy transmitiendo, o lo que yo quiero que ustedes aprendan. Sí, en estos días, una compañera suya, bueno, no compañera suya, sino ya es de semestres superiores, me envió un cuestionario que le ayude a resolver, ¿sí? Sobre derecho laboral, que era para convalidar y poder irse a estudiar en una universidad de ingeniería en talento humano. ¿Sí? Y yo revisé las preguntas y es todo lo que estamos viendo. Es todo lo que estamos viendo. Todo lo que estamos aprendiendo. Todo lo que él aprendió en su momento. Sí, me pidió ayuda en una pregunta, creo. Lo demás estaba bien. Sí, espero que en serio, de todo corazón, estén aprendiendo conmigo. Que eso es lo que estoy tratando de enseñarles. Sí, espero el día de mañana de igual manera que den su mejor esfuerzo para recuperar este punto. Sí, y si desean, estén en la plataforma, se encuentran mis diapositivas. Ahí ustedes pueden guiarse con mis diapositivas. Sí, para el trabajo. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud? Inge, perdón, una consulta. Usted Abogado. menciona abogado, perdón, se me olvidó. Una ingeniería, pero yo he buscado y solo existen licenciaturas. En la UTE Hay es la ingeniería única en que yo he visto. talento humano, sí hay ingenierías. Yo tengo muchos amigos míos que son ingenieros en talento humano. Muchos amigos míos. En la UTE. ¿Sabe usted en qué universidad? No recuerdo bien qué universidad es. En la UTE creo que. ¿Cuál? En la UTE sí yo Indoamérica. averigüé, pero en la UTE es licenciatura En la nomás. Santiago de Guayaquil, en la UTE también es. Ah, ya. La UTPL también, mija. Sí, Gracias, pero chicos. cabe recordarles a ustedes que ya con su título de tecnólogos en talento humano ya son de tercer nivel, es decir, llegan a grado universitario. Ustedes pueden seguir maestrías una vez que sea reconocido por el CNESID su título. ¿Sí? Así que piénselo bien, si seguir la ingeniería o seguir una maestría. Eso es mi pensamiento y lo que les puedo aportar a ustedes. Y dicen, y